Ahí ya te. Muy bien. Ahora sí. ¿Podés compartir ahí? Profe, profe, Sí. Sí, Diego. yo tengo una consulta. Eh, con el tema de cheque diferido, o sea, ¿no sería un pasivo si es un cheque diferido a pagar? Y si también nos pueden dar un cheque diferido a nosotros para cobrar, sería una, ¿o no? Claro. Cuando hablamos de cheque diferido, tenemos que diferenciar entre un cheque diferido emitido y un cheque diferido recibido. Claramente el cheque diferido emitido va a ser para nosotros un pasivo, puesto que es un monto a pagar al momento del vencimiento de ese cheque, y un cheque diferido recibido va a ser un crédito, un derecho a cobrar al momento del vencimiento. ¿Sí? Depende del lado del que estemos, va a ser pasivo o activo. Gracias, profe. A las órdenes. Profe, y en el caso de ser, o sea, que nosotros tenemos que recibir ese cheque diferido, ¿sería como un documento a cobrar? Sería similar a un documento a cobrar con la diferencia de que el cheque, una vez vencido, es depositable en el momento, digamos. Una vez que figura la fecha de percepción del valor, vos te vas al banco y lo podés ejecutar, lo podés hacer líquido, suponiendo que tiene fondos, ¿no es cierto? Claro, Eh, sí, profe, se entiende. ¿Está? Eso nada más, esa es la única diferencia. Gracias. No, por favor. Bien, ahí pueden ver ustedes, la profesora está compartiendo el, el protocolo que hemos establecido para el examen del día jueves, ¿sí? No se escucha, profe. Bueno, No, lo pueden explicando los otros profes si no tengo buen audio. no, dale, voy explicando más o menos. Vos me vas avanzando el compartido, ¿sí? Bueno, ¿Listo? bien sencillo es la cuestión. La duración del examen, tienen que tener en cuenta lo siguiente, antes de hablar del protocolo en sí. Deben ustedes asegurar la conectividad para el examen. Esto es, la señal, la computadora, el celular, la tablet o el medio que utilicen ustedes para conectarse tiene que estar con conectividad garantizada. Si ustedes tienen mala señal, prevean que para ese día, a partir de las 2 de la tarde y hasta las 4:30, tienen que estar en algún lugar donde tengan buena señal, puesto que la falta de conectividad no es causal de suspensión del examen. ¿Sí? Son cuestiones que nosotros no podemos solucionar y que depende de ustedes tener esa disponibilidad. ¿Estamos? Entonces, en el momento de rendir, si hay problemas de conectividad, ese problema de conectividad no tendrá sido en cuenta como excepción a la presentación en el examen. ¿Estamos? Bueno, dicho esto, hora de inicio del examen, 14 horas, hora de fin del examen, 16:30. ¿Cómo se va ¿Cómo se va a desarrollar el examen? La modalidad del examen va a ser a través de 3 partes. Ustedes deberán ingresar tal cual lo vienen haciendo con la práctica que está ya colgada en el aula virtual. Van a ingresar a una primer parte del examen que va a iniciar a las 14 horas y va a finalizar
sin posibilidad de prórroga a las 14:25 para resolver 5 preguntas que deben responder y de no ser respondidas en tiempo y forma pasarán como incompletas. Arranca, dijimos, a las 14 horas y se cierra a las 14:25. Si para las 14:25 no terminaron, el sistema va a cerrar automáticamente ese ejercicio y quedará grabado lo que hicieron hasta ese momento. ¿Está bien? Si tienen problemas de conectividad, nuevamente les digo, no es excusa para corrección de la nota. Están fritos, no hay manera de solucionarlo. Así que garanticen, busquen dónde van a conseguir buena señal para poder estar en esa etapa. Profe, le consulto. Diga. ¿Hay que tener aprobado siempre la parte anterior para seguir avanzando o eso después se promedia al final? El examen debe tener para promocionar el 66% de las respuestas correctas. Y cuando habla del 66% de las respuestas correctas, se refiere a todas y cada una de las partes del examen. Esto quiere decir que para promocionar tienen que aprobar el 66% de la primera parte, más el 66% de la segunda parte, más el 66% de la tercera parte. Si hicieron perfecto la primera y la segunda y no hicieron la tercera, no pueden promocionar. O sea que el promedio se determina para establecer una nota una vez alcanzado los mínimos esenciales en cada parte del examen. ¿Entendió? Sí, profe, se entendió, gracias. Perfecto. Segunda parte del examen va a contar con 11 puntos en total, de los cuales los 10 primeros son operaciones de registración, ¿sí? Que tienen que registrar en el libro diario. Pueden practicarlo en el aula virtual, está establecido un ejercicio pequeñito de 3 planteos. En este caso, para el parcial van a ser 10. Y un último ejercicio de esta segunda parte, que es la elaboración, a partir de un libro diario que nosotros le vamos a dar, la elaboración de determinados mayores. ¿Está bien? Donde deben poner, armar el mayor y poner qué saldo tiene cada una de esas cuentas que le pedimos. El tiempo máximo de resolución de esta parte del examen es de 55 minutos, arrancando a las 14:30 y finalizando a las 15:25. ¿Qué pasa si ustedes ingresaron a las 14:40? El ejercicio se cierra a las 15:25. Todos estos sistemas son automáticos, con lo cual no hay posibilidad de prórroga. Lo que quiero decir es que, si bien el tiempo total del ejercicio es de 55 minutos, se refiere al tiempo entre el horario de inicio y el horario de cierre. No es que ustedes entrando a las 3 de la tarde van a poder terminar el ejercicio a las 15:55. ¿Está bien? ¿Queda claro? Bien, pasamos a la tercera parte del examen. La tercera parte del examen, sumamente sencillo. Le vamos a dar como dato un balance de sumas y saldos. Eso va a ser la información con la que ustedes van a contar. Y a partir de ahí, ustedes lo que van a tener que hacer es determinar el resultado y la estructura patrimonial de un ente determinado. Tienen en total 60 minutos para resolverlo, a partir de las 15:30 de la tarde hasta las 16:30 de la tarde. Hecho esto, por supuesto que lo van a hacer bien, estarían promocionando este primer examen. ¿Está bien? ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta? Para el parcial, como les dije, aseguren la conectividad, aseguren la señal. Si no tienen buena señal donde están, vayan a buscar un lugar determinado. Para poder rendir, tienen que loguearse en el aula virtual con su documento y su clave. El examen se desarrolla a través del aula virtual. Tienen que tener su propio dispositivo para desarrollar esto. No hay posibilidades de que 2 alumnos desarrollen el mismo examen con el mismo dispositivo, porque no pueden hacerlo en forma sincrónica, ¿sí? El resultado va a quedar registrado para el que se loguea, y solo para el que se loguea. Pueden tener calculadora y todos los útiles necesarios para armar, ¿cómo es que se dice? Sus cálculos auxiliares, que los van a necesitar. Tienen que hacer algunos cálculos auxiliares, por supuesto. Y además, ¿qué otro detalle? Tienen que estudiar porque si no estudian no prueban. Profe, le hago una consulta. Diga. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ustedes van a mandar un link de Webex? O sea, de la plataforma.
Nosotros vamos a habilitarles, en el momento en que vamos a arrancar el examen, vamos a habilitarles los ejercicios donde deben ingresar. ¿Sí? Directamente, como les dije, el examen va a ser íntegramente en aula virtual. No vamos a colgar, no vamos a establecer salas de asistencia, sino que todo tipo de conexión con los docentes va a ser a través o del chat del aula virtual o del correo de la materia. Ah, perfecto. Gracias, profe. Nada. O sea que ninguna plataforma, digamos, van a utilizar para hacer la prueba, no va a ser con cámara prendida, nada, o sea, solamente en el aula y listo. No lo vamos a hacer en este caso por el volumen de alumnos que puede llegar a comprometer la conectividad de cada alumno. ¿Sí? Ustedes, si lo hiciéramos de esa manera, deben contar con un celular o computadora que los esté grabando y a eso agregarle el medio por el cual van a resolver el examen. Teniendo en cuenta eso, hemos decidido... ¿Cómo? Cámara. En el mail que nos enviaron decían que pedía cámara activada, cámara prendida. La cámara prendida la vamos a utilizar si es que es necesario por alguna cuestión en particular de que tenga algún problema con la página, alguna cuestión que pueda ser vista desde ahí, digamos. Por eso estaba planteado esa disponibilidad. Pero en sí no vamos a estar... ¿Cómo? ¿Zulma? No dice cámara prendida, dispositivo con cámara. Dispositivo con cámara, dice, sí. No encendida, es cierto. Pero sí tienen que tener, para hacer en todo caso las capturas de pantalla que les sugeríamos al finalizar cada ejercicio. Sí, Gustavo. No, o sea, para resumir, ese día ingreso al aula virtual, voy a la parte de ejercicio, ahí hago la primera etapa y la segunda etapa donde sigue, digamos. Vas a tener que esperar el horario en que nosotros habilitamos, porque cuando vos ingreses a las 14 horas, lo único que vas a tener disponible para resolver es la primera parte. A las 14:25 nosotros cerramos esa primera parte y habilitamos la segunda a las 14:30. Entonces ustedes no van a ver disponibles las 3 etapas juntas. Esto es un proceso secuencial. Dale, ¿va a llegar un correo entonces? ¿O algo No. así? No. Chicos, ahí está en el instructivo. Cuando ustedes terminan el ejercicio, les va a arrojar la plataforma un resultado, ¿sí? Con el nombre de ustedes, el IP, la hora de logueo y la hora de finalización. Y al final de la página, o sea, de ese mismo mensaje de resultado, les dice volver al ejercicio. Y ahí les va a aparecer el momento en que se habilita el siguiente ejercicio. En resumen, Igual practiquen los que están ahora habilitados para la práctica y ahí se van a ir dando cuenta. Tienen 3 ejercicios para que vayan probando y familiarizándose con el sistema. Profe, ¿de qué hay que mandar foto y captura? Eso no entendí. ¿A dónde dice? No hay que mandar nada. Ustedes, ¿qué les decía? Cuando ustedes terminan el ejercicio, el aula virtual les va a decir los datos del IP y el horario en que culminaron. Ustedes deben guardar como documentación probatoria de que culminaron esa etapa, pero no nos tienen que mandar. Ah, bien, está. Por si acaso. Para ustedes, por las dudas de que esto es previendo, no nos ha pasado, pero como documentación respaldatoria de ustedes, saquen una foto, hagan una captura de pantalla, a eso se refiere. Fíjense lo que la profe le está mostrando. Profe, ¿para qué piden un dispositivo con micrófono? es lo mismo que planteábamos con respecto a la cámara. La posibilidad de que tengamos algún inconveniente, algún problema particular y necesitemos comunicarnos por alguna de las plataformas, va a requerir que ustedes tengan algún dispositivo con cámara y micrófono. ¿Sí? Por cualquier problema que tengamos y que tengamos que tener un feedback inmediato, necesitamos que ustedes tengan eso habilitado. Ah, bueno, muchísimas gracias. Ajá. Profe, otra consulta más que no tiene nada que ver, eso depende de cada uno, pero es más cómodo, podríamos decir, hacer con celular o con la computadora. A mi parecer, así como el retiro puede ir con huevo frito y azúcar, para mí la computadora, por supuesto que es mucho más cómoda para trabajar.
Depende del celular que tenga. Claro, claro. Si yo te muestro el mío, Hola, no. hola, profe, una pregunta. Sí, Rocío. Yo hice la práctica para el examen, digamos, que había para practicar de Sí, la segunda parte sí, y las dos veces que intenté me arroja como resultado 0, porque me claro. dice que yo no guardé y yo volví a hacer, o sea, la primera vez cuando me arrojó ese resultado, yo volví a hacer, guardé de nuevo y me volví a decir lo mismo. Claro, porque, Es que no hay perdón. no, te decía, claro, la segunda y la tercera parte no van a arrojar resultados inmediatos, o sea, no les va a dar el resultado final con puntuación, ya que lo que ustedes respondan, lo que ustedes carguen, no tiene un formato preestablecido, puede tener una variante, entonces nosotros la segunda y la tercera parte la vamos a corregir con posterioridad. Lo único que van a tener resultados ya en forma inmediata son el de las 5 preguntas aleatorias de la primera parte. Profe, Hoy sería. Ah, gracias. profe, hola, profe, buenas. Buenas. Yo le quería hacer una consulta. Cuando tenemos un ejercicio así con los intereses, ¿no? Primero se devenga y luego el resultado se pone en el balance de sumas y saldo. Cuando ustedes tienen intereses, lo que tenemos que ver en este parcial es si deben ser separados, segregados al momento de registrar o la compra o la venta, y luego ser mayorizados. Todavía no le vamos a pedir devengamiento, con lo cual ese tema todavía no lo tocaríamos, ¿sí? Claro. Y bueno, entonces, digamos, ¿no? Salteando el paso de vengamiento, se pone el interés, sumando todos los intereses, se pondría así, por ejemplo, en el balance de sumas y saldo. Si es una de las cuentas utilizadas en el libro diario, debe ser mayorizada, y si es mayorizada, debe ser cargada en el balance de sumas y saldos, claramente. Todas las cuentas que utilices, debes registrarlas, debes mayorizarlas y luego pasarlas al balance de sumas y saldos. Bueno, gracias, profe. Por favor, no, ¿por qué? Bueno, Otra recomendación. Lean, chicos, la consigna. Lean, porque varias de las consultas que nos están haciendo quiere decir que leyeron así muy rápido el protocolo. Lo mismo, misma recomendación para el día del examen. Lean el formato, sobre todo la tercera parte, tienen que respetar un formato, ¿sí? Las cuentas se escriben de determinada manera, los importes se escriben de determinada manera. Generalmente le pedimos sin decimales y con punto para el separador de miles. De igual manera nosotros todos los ejercicios, todos los exámenes los vamos a revisar, porque para no a ver, ¿por qué les da 0? Porque justamente por si hay algún error en el formato nada más, ustedes no tengan un resultado erróneo. Por eso les da 0, porque nosotros los vamos a corregir como si estuviéramos en un examen escrito en la presencialidad. Profe, Profe, una pregunta. Diga. Si uno no aprueba la primera parte, ¿no pasa entonces a la segunda parte? Sí, porque eso lo vamos a ver nosotros después. Ustedes pueden avanzar y resolver las 3 partes. Después nosotros vamos a ver cuál es la calificación final. Y ahí se van a tener en cuenta muchas cosas. Cómo le fue en cada... ¿Qué es eso que se ve horrible? ¿Mi cara? No, era algo feo, algo raro. A ver, esto es una materia que implica evaluación en proceso. Es decir, nosotros vamos a analizar cómo vinieron participando ustedes en clase, si entregaron el trabajo práctico, cómo les fue en el conversatorio y además cómo les van las 3 partes del examen, ¿sí? La primer parte ustedes van a tener la devolución inmediata porque, bueno, esas son preguntas que ya están con la respuesta preconfigurada, cuáles son las correctas e incorrectas.
pero Profe, no una desistan. consulta Si le sobre da un eso. porcentaje bajo, hagan las otras partes. Hagan igual. Profe, en el examen tiene que ir todo entonces con minúscula, todo lo que respondamos. Donde le pedimos, sí. Porque la etapa 2, la segunda parte, está en formato texto. Ustedes pueden escribir y ahí sí, como requiere que nosotros entremos para ver cada resolución de asiento o asientos, porque acuérdense que un mismo hecho económico que puede estar descrito puede generar uno o más asientos. No es que esa operación genera una única operación. Tengamos presente que la operación de venta, por ejemplo, ¿cuántos asientos genera? 2. Y Dos. Dos. Mínimo dos. ¿Por qué tres? ¿Cuál, tres. cuál es el primero, cuál es el segundo y cuál es el tercero? La forma en que nos pagan, el segundo es el IVA y el tercero es la venta. Esas son las cuentas. Son 2 porque se registra la forma de pago y todo eso, y después el costo de mercaderías vendidas. Correcto. Por un lado, el resultado positivo y todo lo que involucra la venta en sí, y por otro lado, la erogación o el sacrificio económico que implica la venta. Por eso, tengan presente que la descripción de un hecho económico puede generar más de un asiento. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Cuando nosotros hacemos un asiento de constitución, ¿tenemos que aclarar si cuál es el asiento de suscripción y cuál es de integración o se entiende ya si ponemos así nomás? Ustedes tienen que resolver los asientos. La Ok, leyenda, si ustedes quieren agregar una leyenda o un concepto para cada asiento, lo pueden hacer. Lo que abunda no daña. Ahora, si lo que agregan está mal, y bueno, se juegan. gracias, gracias. Profe, en el ejercicio 3 de la práctica, dice que se adquieren 500 unidades de un producto por 350.000 más IVA. El IVA, como se deduce de ganancia después, ¿cómo se anotaría ahí? El IVA no se deduce de ganancias. ¿O cuál era el que se deduce de ganancia después? No, la verdad que no, creo que los tres estamos con que no entendemos la pregunta. Claro, lo que vos estás preguntando es que, porque el planteo, el tercer planteo del segundo ejercicio habla de que se compran unidades de un producto determinado a un valor determinado y te da el valor y te dice que es más IVA ese valor. Se compra al contado. Lo que vos tenés que hacer en ese caso es registrar la adquisición del producto por su valor de contado, el IVA crédito fiscal por el 21% del total del valor de contado, acá por la sumatoria de los dos conceptos. ¿Solo eso nomás? Claro, una compra al contado. Tu pregunta nos está orientando hacia que te falta repasar eso. ¿Sí? Operaciones de compra al contado y financiado que tengan impuesto al valor agregado. Es bueno que hayas hecho esa pregunta porque significa que tenés un déficit ahí y es necesario que repases eso. Fíjate las clases que están desgrabadas y de paso, fíjate los prácticos que subimos. ¿Sí? Y en este caso, si tenés algún planteo por ahí a mano, podrías ocupar hoy, el día de hoy, que es consulta, para resolver esa duda que tenés. Dale, gracias, profe. Bueno, ¿qué otra duda tenemos? ¿En qué nos quedamos? Hasta ahora, excepto esta duda de las compras, tuvimos solamente dudas sobre la forma del examen, ¿no es cierto? Que, como ustedes ya vieron, tenemos ahí para ir practicando, lo pueden practicar y yo creo que de ahí se van a sacar todas las dudas respecto de la operatividad del examen. Vamos a las dudas que hayan quedado respecto de los temas que fuimos viendo. ¿Quedó alguna duda dando vueltas por ahí? ¿Quedó algún planteo que tengan, que quieran hacernos? ¿Algún ejercicio? Profe, Sí. que hable. Cedo la palabra porque si no siempre hablo yo. Bueno, gracias. Profe, yo quería hacer una consulta en el sentido de cuando
nos pide que elaboremos la estructura patrimonial y la estructura de resultados. Sí, En la estructura de patrimonial sería todo lo que es el activo menos el pasivo. claro, Y cuando habla de la estructura patrimonial, lo que le está pidiendo a ustedes es que determinen el patrimonio del ente. Acuérdense ustedes que el patrimonio de un ente estaba constituido por el activo, ¿sí?, que era la primera parte, bienes y derechos, anunciábamos nosotros originalmente como bienes y derechos y después vimos un concepto un poco más elaborado para ver qué se consideraba como activo. Luego, el pasivo, las obligaciones que tenía el ente, que también definimos específicamente a qué nos referíamos al momento de hablar de obligaciones, de pasivos. Y por último, el patrimonio neto, que iba a estar formado por los aportes de los propietarios y los resultados acumulados. Así visto, antes de poder determinar el patrimonio de un ente, debíamos nosotros determinar el resultado del periodo, ¿no es cierto? Por eso ustedes van a ver seguramente en los ejercicios que el primer cuadrito que se les plantea en la solución de la parte 3 del examen son los resultados, donde ustedes van a poner primero los resultados positivos y a esos resultados positivos sumados le van a restar los resultados negativos sumados para determinar cuál fue el resultado del ejercicio. Cuando llegue el momento de determinar la situación patrimonial de ese ente, entonces van a acumular todas las cuentas de activo con los saldos que tengan, las cuentas de pasivo con los saldos que tengan, y las cuentas de patrimonio neto que serían aporte de los propietarios y el resultado del ejercicio si es que existe. Todo eso va a conformar para ustedes ese patrimonio integral que le está pidiendo, es decir, la situación patrimonial del ente, ¿sí? gracias, profe. Buenísimo. Profe, Sí. Y Lautaro nomás. no, que hable porque lo mío va a ser un poco más extenso. Ok, gracias. ¿Puede explicarnos algo sobre partida doble? Que a mí no me quedó muy claro. Sí, Damaris, partida doble. Bueno, cuando hablábamos de partida doble, decíamos que el principio de partida doble en realidad es, digamos, un método, una forma de representar las operaciones económicas en los registros, específicamente en el registro del libro diario, ¿no es cierto? Y decíamos que todo hecho económico, gracias a la partida doble, todo hecho económico va a generar por lo menos dos registraciones, ¿sí? Una en el debe y otra en el haber por igual valor pero distinto signo, ¿no es cierto? La partida doble para nosotros es la forma en que vamos a poder representar esos hechos económicos. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de proceso contable, el proceso contable estaba dividido en tres etapas, donde la primera etapa era la captación de datos? Dentro de esa captación de datos, lo que hablábamos era de que teníamos que encontrar los comprobantes que respaldaban las operaciones económicas, que esos comprobantes debían ser ordenados, clasificados, y una vez que estaban ordenados y clasificados, pasábamos a la segunda etapa, que era la registración. Y la registración era la representación de esos hechos económicos en un registro. Es decir, calcarlos, volcarlos, imprimirlos en algún registro particular. La partida doble nos ayuda en eso, nos permite a nosotros representar cada hecho económico, de esos que nosotros vimos en la rueda económica, en la rueda operativa, ¿se acuerdan? En una empresa comercial, por ejemplo, compra, pago, venta y cobro. Esos son hechos económicos que están representados por comprobantes y que esos comprobantes los volcábamos al registro, al libro diario, a ese registro obligatorio que teníamos, a través de la partida doble. Entonces, ¿qué decía la partida doble? Que todo hecho económico genera por lo menos dos registraciones de igual valor absoluto, pero de signo contrario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una compra al contado, el hecho económico es una compra al contado, sin embargo, ¿cómo ustedes registrarían una compra de mercaderías por 10.000 pesos? ¿Qué registros harían con una compra por 10.000 pesos? Mercadería a caja. Mercaderías a caja. Mercaderías por 10.000 a caja 10.000. Un hecho económico generó por lo menos dos registros.
¿sí? Y esa operación que hicimos, perdón, ese registro que hicimos, está representando, es una forma de representar el hecho económico, cuál era una compra de mercaderías al contado. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias, profe. Perfecto, Damaris. Profe, ¿Sí? cuando dicen clasificación de cuenta mía, la última pregunta nomás, no sabía cómo responder, que dice que representa su saldo. ¿Qué debería responder? Cuando analizamos una cuenta, nosotros tenemos varias preguntas, ¿no es cierto? La primera de las preguntas que tenemos que hacernos es ¿qué saldo tiene? ¿Sí? Por ejemplo, mercaderías, ¿qué saldo tiene? Deudor, ¿cuándo se debita? ¿Cuándo adquirimos mercaderías? ¿Cuándo se acredita? ¿Cuándo vendemos mercaderías o se da de baja esa mercadería por alguna causa en particular? Deterioro, hurto. ¿Qué representa su saldo? Esa es la pregunta que me hacías. Perdón, ¿qué significado tiene su saldo? El significado de su saldo se refería a si las cuentas son acumulativas o residuales, es decir, la clasificación de cuentas donde nosotros decíamos que las cuentas son residuales cuando la cuenta recibe débitos y créditos, por ejemplo caja, el dinero entra y sale, o acumulativas cuando la cuenta solo recibe débitos o solo recibe créditos, por ejemplo las cuentas de resultado, ¿sí? Ventas solo se acredita, gastos de luz solo se debita, entonces esas cuentas de resultado para nosotros serían cuentas acumulativas. Sin embargo, caja, mercaderías, todas esas cuentas que reciben débitos y créditos en forma continua, banco, cuenta corriente, esas cuentas serían para nosotros cuentas residuales. Los resultados son acumulativos, profe, ¿no? Las de resultados son acumulativas, exactamente. Profe, una consulta. Sí. En la parte de cálculo, cuando te da, por ejemplo, el entero luego de la coma, a partir de le redondeamos. Porque hice un par de cálculos, o sea, volví a hacer el trabajo que habíamos hecho el jueves. Sí. Y hay algunas partes donde se redondearon. A partir de que, o sea, ¿cómo hago para redondear el número de enfrente? O sea, no sé cómo me puedo explicar. Cuando hablamos de redondeos, normalmente cuando ustedes tienen que resolver cualquier ejercicio a mano, digamos, en la presencialidad, nosotros le pedimos 2 decimales después de la coma. Si el número te da 10,572, vamos a tomar 10,57. Las reglas del redondeo en general son bien sencillas. Si el tercer número es 5, se mantiene el segundo número, el segundo decimal, y si el tercer número después de la coma es un 6 o más, cambia el segundo decimal, ¿no es cierto? Pero en este parcial, nosotros le pedimos, si ustedes se fijan, no sé si estaba en la práctica, pero en el examen no le pedimos decimales, le pedimos números enteros, pero no, Paola, no me quiero equivocar. Bueno, le pedimos, Sí. así que directamente pongan los números enteros, no consideren los decimales y listo. En la realidad, cuando ustedes tengan que registrar en cualquier ente, se toman siempre 2 decimales. ¿Sí? Inclusive hay sistemas que toman 3 decimales, pero estamos hablando de pesos y de lo que vale el peso. Hoy día tomar decimales prácticamente es una pérdida de tiempo. ¿Alguien tiene 50 centavos por ahí dando vueltas? Es decir, seguramente vale más como arandela que como moneda. Un par de monedas. ¿Cómo? Tengo un cajón ahí, un par de monedas. De monedas. Bueno, esas monedas valen más como metal que como numismático, digamos, como valor financiero. Profe, ¿sirven para agua para el mate? No sé, ¿cuánto está el agua para el mate? ¿Tiene que juntar como 8 o 10 monedas? 5 pesos. Y 10 pesos creo que están atendiendo el servicio. O 10 pesos, pero solo con monedas de 5 pesos. Y claro, viste, la de 1 peso, no sé, para contrapeso sirve. Bueno, volvamos a nuestro tema. Vamos a las dudas del parcial. Profe, ahora sí. Yo el fin de semana quise practicar con una compañera la actividad 19 del cuaderno de cátedra de la unidad 3. Y disculpe la palabra, pero literalmente me cagué a golpe.
Eh, porque habla sobre la moneda extranjera y me empecé a... No sé si por ahí tiene a mano usted el cuerno de cátedra. Lo busco. Y no sabía bien porque, o sea, arrancó con un precio el dólar y recién lo que compró lo paga al mes y en el lapso ese del mes va cambiando el precio de cotización. No sé si me logro explicar. A ver, espérame que busco. Sí, va cambiando. Primero, la violencia no es la solución, no hay por qué golpearse. No es el camino. Y después, está bueno si te pusiste a estudiar con alguien y se pusieron a debatir sobre el tema, ese es el camino para aprender, porque del debate se aprende un montón. Uno estudia de una manera, la otra persona estudia de otra, y cuando se enfrentan los conocimientos, se aprende mucho más, porque uno cuando tiene que defender lo que uno cree que sabe, termina afirmando o refutando su propio conocimiento, pero en sí termina aprendiendo, digamos. Estoy buscando lo que me planteaste, déjame que busco. Actividad 19 me dijiste, de la bolilla 2. Sí, profe. De la unidad 3 creo que es. La 19 de la bolilla 2 es cuentas, el registro. Y la bolilla 3... Pantalla Sociedad Anónima creo que se llama. Actividad 19, 18, 19, pantallas SA con domicilio en Ciudad Posadas. Claro, esto es un ejercicio de moneda extranjera donde adquiere televisores. Esto es de valor de origen con adquiridos en el exterior. Son 500 televisores de origen japonés. La cuestión acá es que, expliquémoslo así. Explico la teoría nuevamente de valor de incorporación y ahí vas a entender cómo deberías operar con ese caso. Cuando nosotros hablamos de valor de incorporación de activos o valor de incorporación de bienes al patrimonio, adquiridos, de bienes adquiridos, decíamos que el valor de incorporación estaba formado por precio de contado más todos aquellos gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de ser usado o vendido, ¿no es cierto? En este caso, nosotros estamos incorporando bienes que vienen desde China, Japón, no sé dónde era. Sí, de China, de Japón. De Japón. Vinieron 500 televisores de origen japonés. Y nos dicen que su valor es de $150.000, con cláusula FOB. Cláusula FOB significa free on board o libre sobre cubierta. Significa que el que nos vende los televisores entrega los 500 televisores puestos arriba del barco y a partir de ahí todo gasto que exista para que esos 500 televisores estén listos para la venta corre por nuestra cuenta. ¿Sí? Es una cláusula, un Incoterm, una cláusula de mercado internacional donde, para hablar sencillo, cuando te dan el precio de un producto internacional te tienen que establecer bajo qué cláusula. Entonces vos sabés cuáles son los gastos que vas a tener arriba de ese precio. El comerciante que adquirió la tele y que le pasaron ese precio en dólares, cláusula FOB, sabe que él tiene que correr con los gastos a partir de que las teles están sobre el barco en el puerto japonés. Quiere decir entonces que a ese valor que nos dieron en dólares, le vamos a tener que ir agregando todos los gastos de flete, seguro y todo lo que exista necesario para que ese televisor llegue y esté en condiciones de ser vendido. Con un agravante, que ese televisor, mientras esté dando vueltas fuera del país, es un producto no nacionalizado. Es decir, que su valor no puede ser expresado estrictamente en pesos. En castellano, vos vas a seguir debiendo o vas a tener todos esos televisores valorizados en dólares. ¿Y hasta qué momento va a cambiar el valor de esos televisores en dólares? Hasta que esos televisores dejen de estar fuera del país y se nacionalicen. Para que un producto se nacionalice, debe transgredir, tiene que pasar la frontera. Tiene que pasar la frontera, la aduana, digamos, ¿no es cierto? Tiene que nacionalizarse. Y en Argentina,
El nacionalizarse implica que pague los impuestos. ¿Qué ocurre entonces? Cuando vos registres esos televisores, la cuenta que podrías usar para registrar puede ser, por ejemplo, mercadería en tránsito. Bueno, yo había puesto mercadería a Banco Citibank. Citibank creo que decía ahí, creo, sí, Citibank. A ver, vemos el planteo. Lo que sí, profe, o sea, yo entendí todo. O sea, por ejemplo, yo que, por ejemplo, el 20, creo que tiene que abonar los pagos o sea, los gastos, perdón, de aduana, que son necesarios, obviamente, porque si no, no va a tener la mercadería. Claro. Después también el 25 abona el transporte, o sea, el flete. Sí. Y después el 29 tuvo también lo que usted una vez explicó en clase, que fue cómo es, el control de calidad, que también eso sería un gasto necesario. Correcto. Pero lo que empecé a entrar en duda y que me daba vuelta en la cabeza era con, por ejemplo, los asientos del 30 y con el asiento del 20, que empezó a cambiar la cotización. O sea, ¿Dónde estuvo tu error? El día 3 del 9, porque el día 3 del 9 vos todavía no habías pagado la mercadería. Tu asiento tendría que haber sido mercadería en tránsito a proveedores del exterior, por ejemplo, o proveedores moneda extranjera. ¿Se entiende? Sí. ¿Por qué? Porque el 3 del 9 vos no habías cancelado todavía esa deuda. A partir de ahí, ese día, 3 del 9, vos registraste los $150.000 contra una cotización de 4,69. ¿No es cierto? No sé cuánto te debes, Sí. pero es a esa cotización. El día en que vos pagues, vas a tener que reconocer la diferencia de valor, porque ya no es la deuda a 4,69, sino que es la deuda a 4,80. ¿Sí? 4,80 creo que es a la fecha de cierre de tu... Sí, el 30 cierra en 4.80, sí. El dólar, sí, un dólar 4.80. Quiere decir entonces que te va a cambiar el valor de la deuda, va a aumentar el valor de la deuda, tenés que determinar la diferencia, pero te va a aumentar el valor de la deuda y también te va a aumentar el valor del activo porque todavía no ha sido nacionalizado. Recién cuando se nacionaliza tendrías un valor definido de ese activo, ¿sí? La idea... Profe, pero entonces cuando empieza, por ejemplo, el 20 que cambió la cotización y el 30, digamos, sí, ¿lo sigo sentando de la misma manera? ¿Sería mercadería en tránsito a proveedor al exterior? ¿O sería...? Mientras esté en tránsito, una vez que llega la mercadería, a ver cuándo se nacionaliza. Perdón, el 20 se nacionaliza. No, hasta el día 20 podés registrar como parte de mercadería. El día 20 de septiembre nacionalizaron y ese día valía 4,72. Hasta ahí vas a registrar mercadería en tránsito a deudores del exterior por la diferencia. Y a partir de ahí ya la cotización solamente va a afectar la deuda, no el activo. Porque la deuda... O sea, ¿sería diferencia de cotización a moneda extranjera nomás el último ciento, digamos? No. ¿O cómo sería? El 20 vas a registrar el activo contra el pasivo. Mercadería en tránsito a deudores, a proveedores de moneda extranjera por el spread, por la diferencia entre el 4,69 y el 4,72, ¿no es cierto? Por los $150.000. Ahí se nacionalizó. Ahí la mercadería ya está dentro de Argentina y el valor de la mercadería no va a cambiar más, por lo menos por cambio de cotización. Le vas a poder ir agregando los gastos necesarios. A fin de mes, sí vas a poder devengar, pero esto ya es un tema posterior, por eso no lo tocamos a fondo. A fin de mes vas a poder reconocer la diferencia de cotización solo de la deuda, porque vos seguís debiendo $150.000 y el valor del dólar va cambiando, entonces va cambiando el valor de tu deuda. ¿Entendiste? O sea, sería diferencia de cotización a proveedor del exterior. Exactamente. Porque... No, bien. Al revés, en realidad, porque me parece que bajó la cotización del 20 al... A ver. No, fue subiendo. Siempre fue subiendo. 8 centavos más, sí, tenés razón. ¿Está? Pero eso... Profe, y por ejemplo, y en el mayor, por ejemplo, de mercadería en tránsito, ¿sí? Yo tengo que asentar todo también los gastos necesarios, ¿no? Todas las activaciones que fuiste haciendo. Y por ejemplo, cuando me cambió la cotización, ¿cómo hago ahí? O sea, por ejemplo, en el primer, o sea, pasado peso, en el 3 quedaría 703.500 y en el otro ya queda 78.000. La diferencia tenés que registrar. 708.000. A ver, espérame un poquito. O sea, tengo que solamente ponerle diferencia. Solo la diferencia, si no vas a duplicar el registro. Claro, por eso. Está. Solo la diferencia.
No, si no estaría registrando como otra compra más a otro valor, a otra cotización. Claro, claro, por eso me generó mucha duda en ese sentido, porque por ahí no quería volver a sentar lo mismo por eso. No, claro, en el mayor, cuando vos haces el mayor, te vas a ir viendo, vas a ir dándote cuenta que solo tenés que ajustar por el split, por la diferencia de cotización nada más. Listo, profe, gracias. Profe, Sí, en ese ejemplo que está diciendo el compañero, tenemos que sumarle en el mayor de mercadería a la mercadería en tránsito o hacerle otro asiento aparte. es otra cuenta distinta a mercaderías. Gracias. No es nada. Quería hacer una consulta cuando nosotros tengamos que hacer el ejercicio de poner las operaciones acá como un libro diario, si tenemos que escribir también las fechas. En el registro del libro diario, lo correcto es que esté la fecha, el nombre de las cuentas y los importes, ¿sí? Separados en debe y haber. Por supuesto que tendrías que registrar la fecha. Si bien no le vamos a pedir la formalidad por una cuestión de rapidez y de facilidad, no le vamos a pedir que hagan los cuadritos, pero pueden hacerlo si quieren. Tienen ahí la herramienta dentro de la respuesta, tienen la herramienta para hacer como un Excel, ¿no es cierto?, el cuadriculado si quieren. Pero sí pongan la fecha para que quede más completo. Es columna y pongan 20 filas, cosa de hacer rápido y escribir si sobra, renglones sobra. Más vale que sosoa que fafá. Profe, yo tengo una consulta con respecto a cuando mayorizamos mercadería. Vio que nosotros cuando vamos haciendo el libro diario podemos detallar más mercadería. Por ejemplo, yo estoy haciendo una actividad del segundo taller y detallé mercadería ventana, mercadería puerta y así. Eso después cuando yo mayorizo todo junto a la mercadería o tengo que mayorizar uno por uno. Los mayores son individuales. Si vos usaste un grado de análisis, una desagregación por distintos tipos de mercaderías y lo registraste con distintas cuentas, mercaderías ventana y mercaderías silla son dos cuentas separadas, por lo cual deben ser mayorizadas por separado. Y digamos en el parcial, ¿qué criterio se usa? ¿Sería tenemos que especificar al momento de asentar mercadería o ponemos mercaderías nomás? Lo bueno del parcial es que nosotros les pedimos a ustedes que apliquen el criterio que entienden es mejor. Así que eso va a ser una respuesta que ustedes deberán dar. Ustedes elegirán qué grado de análisis refleja mejor la realidad económica. Profe, ¿En qué momento o con qué criterio nos damos cuenta de cuánto tenemos que desagregar de una cuenta? El criterio lo tienen que establecer ustedes. Cuando nosotros hablamos en la unidad 1 de los requisitos y cualidades de la información contable, una de las cualidades de las que hablábamos era de la aproximación a la realidad. Nosotros lo que queríamos era que la información que se brinde sea la mejor posible para que las decisiones que tomamos a partir de esa información sea la mejor posible, ¿no? Con mayor información, mejores decisiones tomamos. Queda en ustedes establecer, o sea, nosotros les vamos a evaluar a ustedes viendo a ver cuál es la posibilidad o cuál es el grado de análisis que le quieren dar a cada cuestión. Por ejemplo, si hablamos de una empresa que vende distintos tipos de productos, sillas, mesas y manteles, depende de ustedes el grado de análisis que le quieran dar. Si tienen la posibilidad de hacer la desagregación, yo la haría. Usaría 3 cuentas, porque va a brindar una mejor información. Si ustedes no lo hacen, estamos interpretando de que van a brindar una calidad de información menor. Creo que con eso respondo a esas dudas. Profe, pero yo, por ejemplo, al llegar a la estructura patrimonial, yo también desagregué, o sea, era puerta 1 y ventana 4, creo que era. Y después de llegar a la estructura patrimonial los junté, porque si no, ahí no pasa nada, también tengo que seguir, poner como lo venía poniendo. En el momento de hacer la estructura patrimonial, ustedes lo que hacen es cargar por ahora, cargar las cuentas a los distintos elementos del patrimonio según correspondan. Las cuentas de activo las pondrán en las columnas de activo, las de pasivo en las columnas de pasivo y las de patrimonio neto en el patrimonio neto. No estaría mal
que agrupes por rubros, sería así. Estás haciendo una desagregación. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de clasificación de cuentas según su extensión? La decisión de usar cuentas sintéticas o analíticas va a depender de ustedes. Pueden, en los dos casos estaría bien, usar la cuenta solo mercaderías, ¿sí? O usar una cuenta más analítica, como por ejemplo puertas, sillas y ventanas. Eso va a depender del criterio que ustedes quieran establecer. Está bien de las dos maneras. Al momento de hacer la situación patrimonial, digo, ¿no? Yo quería hacer una consulta Gracias, profe. ¿Ya? que estaba en la aula virtual, que nos dice que se depositó 300.000 pesos en el banco. Sí, lo siguiente que dice es que el banco cobra 500 más IVA en concepto de gasto. Sí. Consultarle si esos 500 pesos más IVA, si se pagaba efectivo, digamos, o eso se le descontaba a la cuenta banco. ¿Cómo sería la cuestión? En ese caso, vos hiciste un depósito por un monto determinado, no me acuerdo el valor, pero supongamos 300.000 pesos, creo que era 300.000, y el banco no te dice, mirá, me depositaste estos 300.000 pesos, vení de vuelta y dame más plata, dame 500 más IVA. No te dice eso. Te recibe los 300.000 y los gastos y todo lo que te quiera cobrar directamente te resta de tu cuenta. Ah, entonces tengo que poner esta caja porque yo deposité y también voy a tener que poner a banco en la misma que acredito, en la misma que debito banco, también acredito banco. Tenés dos formas de hacerlo. Podés hacerlo todo en un solo asiento o hacerlo en dos separados. Lo más entendible al principio es hacerlo por dos asientos separados. En una primera instancia vas a decir banco a caja por los 300.000 pesos y en un segundo asiento vas a registrar los gastos bancarios, el IVA crédito fiscal contra banco. Entonces reflejás primero que hiciste el depósito por 300.000 completos y en el segundo asiento registrás débito que hace el banco de los gastos bancarios y del IVA. Y yo había hecho el asiento y yo puse todo en uno, no sé si estaría bien porque yo puse banco, macro, puse IVA, crédito fiscal, gasto bancario, a caja y a banco, macro de vuelta. O sea, como que en el mismo asiento yo debité y acredité banco. Claro, ahí no estaría siendo correcto porque la cuenta o se debita o se acredita, digamos. Lo que hiciste fue unir los asientos en un solo momento. Lo correcto, si vas a hacer todo en un solo asiento, es registrar banco por el neto, 300.000, menos los 500, menos los 105, te daría 299.350. IVA, 105, gastos bancarios por 500, a banco por los 300, a caja por los 300.000. Bueno, gracias. No, por favor. Profe, tengo una consulta sobre un ejercicio que está en el aula virtual que no me acuerdo muy bien cómo estaba, porque ya no estoy más en eso. Uno marcaba si pertenecía a, B, C o D. Ah, sí. Bueno, decía, el total era 121. Sí. Ese pertenecía a la A, me acuerdo, o a la D. Después había otro que no me acuerdo cuál, pero decía uno que tenía IVA, pero ninguno coincidía con el IVA, porque el IVA me daba 18, algo y ahí estaba 21. Claro, en ese ejercicio, si no me acuerdo mal, los valores eran 121.000, el precio bruto. 21.000, 10.000 y 90.000. Exactamente. El 90.000 era el precio de contado, el 10.000 era el interés, y el IVA era el IVA de los 90.000, que te da esos 18.900 que vos decís, más el IVA de los intereses. Ah, estaba todo junto. Claro, el IVA era uno solo. Y se calculaba el IVA directamente sobre los 100.000, que era el precio financiado. Por eso te daba IVA 21.000. Con razón, porque o sea, yo saqué el del coso, pero por ahí estaba todo integrado, entonces yo esa dos no marqué, entonces pues yo pasé al siguiente y me dio un puntaje re chico. Claro, porque te faltó esa partecita. Sí, o sea, porque no cuadraba con el 18, entonces no marqué que Lo más importante, en ese caso, lo ideal es que ustedes, como yo les decía, tengan para hacer cálculos auxiliares, entonces ven la completitud del planteo. Resuelvan el planteo completo, tienen el panorama completo de cómo registrarían eso y van a tener los valores finales.
si hacías eso de sacar en cálculos auxiliares todos los conceptos que te fuimos dando, que estaba bien facilitado el tema, hubieses visto que precio de contado era solo 90, que los intereses eran 3.000 y que el IVA se calcula sobre las dos cosas, sobre el precio de contado y sobre los intereses. Entonces, cuando vos lo sumás, te da 100.000, por el 21% te daba los 21. Si no, el cálculo que vos habías hecho era solamente sobre un precio de contado de 90.000 que te dio esos 18.900 que no te coincidía con nada. Pero te daba eso porque te estaba faltando el IVA de los 10.000 que eran 2.100 pesos más, ¿no es cierto? Sí, como decía ahí, el total que se pagó 121.000, después 90.000, y ponía ahí, entonces yo ya le calculé el de 90.000 y no cuadraba, y yo quedé como que... Claro, claro. Lo buenísimo que ahora lo ves, buenísimo verlo ahora y que sepas cómo viene de mano para que en el parcial no haya errores, digamos. Como que tiene una trampita al... No, para nada. La idea es justamente que puedan ver. Está bueno estos prácticos que se idearon, que lo idearon nuestros compañeros de contabilidad básica, como práctica para que ustedes vayan perdiéndole el miedo y vayan encontrando, como vos decías, estas trampitas en realidad son cuestiones que es importante que lo vean antes para que tengan la visión global, ¿no es cierto? Teniendo la visión global y recordando que el IVA se calcula no solo sobre el precio de contado, sino que también sobre los intereses, y vas a poder solucionar mejor este planteo. En el parcial no vas a tener ese error seguramente. Profe, Esperemos que no. No, para nada. Diga, ¿cuántas veces podemos realizar ese ejercicio práctico en el aula? ¿Tiene en el límite aula, o podemos hacerlo cuantas veces queremos? en el aula estos ejercicios que nosotros planteamos tienen creo que un límite de 4, si mal no recuerdo. 4 veces lo pueden realizar. 3. 4 creo que era uno, porque yo intenté, me decía 3 intentos restantes. algo así. Creo. No, si no mal recuerdo. O eran 3, no. Ángel tenía un changüí más, parece. Pero bueno, 3 o 4, yo creo que es más que suficiente para practicar, porque esto es simplemente para practicar la metodología. Y ahí dice que ese también influye en la nota. O sea, no es que tiene que estar bien correcto para que influya en la nota. Ahí dice que si está mal o está bien no influye en la nota del parcial. Claro, O sea, porque esto es práctica de operatividad nada más, ¿no es cierto? El parcial es un poco más extenso, con similar metodología, pero un intento. ¿Sí? Ojo con esto. Le dan terminar el ejercicio y se terminó. Sí, Paola. 4 tienen. Bueno, 4 intentos. Profe, le tengo una consulta, de nuevo. Hice un repaso varias veces de un cálculo que hicimos el jueves con el tema del IVA. Hago en la calculadora y no me sale el mismo resultado porque yo anoté todo en el cuaderno, el de los problemas que se había resuelto. Y no me da lo mismo en la calculadora. Y me pasó con varios intereses y tengo miedo que en la hora de rendir sea el problema de mi calculadora o algo está mal porque no sé, no me da. Y eso que no tal cual se hizo ese día. Bueno. ¿Puedes sumar interés en la calculadora? O sea, porcentaje. Sí. Por las dudas, por ejemplo, si vos tenés que sumar 21% a 100, no se pone 100 más 21%. Se pone 100 más 100 por 21 y ahí el %. Bueno, veamos lo siguiente, o sea, habría que analizar cuál es el ejercicio, cuál es el monto que nos está dando, si es un error tuyo de apreciación, de aplicación de fórmula, o si la calculadora está mal programada. Les digo que suele pasar... ¿Cómo? O sea, le quise sacar IVA a 13.500. A ver, decime qué cálculo hiciste. Le hice las dos formas, le puse 13.500 en la calculadora por el 21%. Sí. Luego intenté el otro que es 13.500 por 21 dividido 100. Está bien, ¿y cuánto te da? ¿Tenés tu calculadora ahí? 13.500 por el 21%. Me da 2.835. Es perfecto, eso es el 21% de 13.500. ¿Está bien? Profe, ¿me permite? Sí, cómo no. Por favor. Sí. Yo creo que ella sé lo que se está equivocando ella, porque ella tiene que sacar el IVA de un precio total.
Ah, bueno, Tiene que sacar el neto. Ujú. Por eso no le está saliendo, ya no está planteando bien la fórmula. Claro, ahí es otro tema, Núñez. Y la cuestión es lo que la profesora explicaba en la clase pasada. Ella explicaba cómo determinar el IVA partiendo no de un valor neto, sino de un valor bruto. Es decir, un valor que contenía el 21% ya. Y la profesora explicaba que en ese caso lo que tenías que hacer era tomar el valor bruto, es decir, neto ya con el neto e IVA todo sumado, y dividirlo por 1.21 para que te dé cuánto es el IVA. No sé si ese era el ejemplo el monto que vos estabas Sí, calculando. sí. Ahora lo encontré que le puse en un cuadrito con color. Ay, disculpen. No, está bien, buenísimo que te sacaste la duda. Sí, sí. Hasta, gracias. No, por favor, a las órdenes. Profe, ¿Sí? yo quería hacer una consulta Ujú. en lo que es los intereses negativos y positivos, digamos. Cuando tengamos que hacer el balance de suma y saldo, eh, digamos, cuando tenemos que determinar la estructura patrimonial, entonces sería eso, porque es un ente, es una operación que regula el activo y regula el pasivo. ¿En dónde iría eso para determinar la estructura patrimonial en activo, pasivo o en patrimonio neto? Entendí perfecto tu consulta, aunque por ahí se corta un poco tu audio. Entendí la consulta y en realidad creo que es mejor que te responda Paola, que es la que estuvo hablando hace un ratito. Cuando empezamos a hablar, estaba hablando de eso. Estaba hablando de las cuentas regularizadoras de activo y de pasivo. Y justamente estos intereses de lo que vos estás hablando son los intereses negativos o positivos a devengar. Así que bueno, ahí Pau te explica este temita. No sé quién estaba hablando porque no me aparece. ¿A quién es la Diego pregunta? Ramírez. Juan Diego Ramírez estaba hablando. A ver, cuando nosotros tratamos de operaciones a plazo, cuando existen estas operaciones a plazo, ya sean una venta o una compra, ¿qué aparece necesariamente? ¿Es lo mismo registrar una compra al contado que una compra a plazo? No, profe, No es aparece el interés. Aparecen los intereses. Y esos son intereses, o sea, cuando vamos a plantear el primer caso, compramos a plazo, compramos mercadería, ¿sí? Entonces, el valor de incorporación de la mercadería, sí o sí lo debemos registrar por el valor de contado, y ahí nos podemos encontrar con varias situaciones. Pueden ser intereses implícitos, pueden ser intereses explícitos, o quizá debamos estimar el valor de contado. Pero en cualquiera de las situaciones planteadas, la mercadería entra al valor de contado. Vamos a estar ante el IVA y el diferencial, o sea, acá tenemos que ver de qué tipo de planteo estamos tratando, pero sí o sí, si hay un plazo de financiación, sí o sí van a aparecer los intereses. Y estos intereses van a ser negativos a devengar. ¿Por qué a devengar? Porque aún no ha transcurrido el plazo de consumo de esa financiación. Entonces, y vamos a suponer que esa compra a plazo de mercaderías se concretó en cuenta corriente, es decir, que la contrapartida va a ser un pasivo que denominamos proveedores. Entonces, si nosotros hacemos el modelo del asiento, vamos a tener por un lado la mercadería, que ingresa su valor de contado, el IVA, los intereses a devengar, intereses negativos a devengar, a proveedores, que será el pasivo. Donde pasivo es una cuenta de proveedores, es una cuenta de pasivo, y siempre que hablamos de una compra a plazo van a aparecer estos intereses, que es una cuenta que por su naturaleza es regularizadora del pasivo. ¿A qué pasivo regulariza? A proveedores. Siempre que hablamos de una regularizadora, tanto de activo como de pasivo, esa sigue la suerte de una principal, que en este caso va a ser proveedores. Y siempre tiene el saldo opuesto a la cuenta a la que regulariza, ¿sí? Entonces, si proveedores es la cuenta principal, que es de pasivo, tiene saldo acreedor, intereses negativos a devengar, que por su naturaleza es una cuenta regularizadora del pasivo, tendrá el saldo opuesto, es decir, deudor. Y cuando hacemos los mayores y tenemos que pasar a la estructura de situación patrimonial, esa cuenta regularizadora de pasivos se expone con signo negativo, ¿sí? Porque tiene un saldo opuesto al de la cuenta que regulariza.
Eso en el caso de una compra a plazo. Tenemos el pasivo como cuenta principal y la cuenta accesoria es la regularizadora del pasivo que se llama intereses negativos a devengar. Ahora bien, cuando vendemos a plazo, el valor de la venta la registramos por su valor de contado, porque debemos segregar los componentes financieros, que en este caso, cuando hay una venta a plazo, ¿sí? Registramos la venta por su precio de contado, su valor de contado, y de manera separada los intereses por la financiación que se haya pactado con el cliente. ¿Cómo se llama la cuenta en la que vamos a registrar los intereses de financiación al cliente? Intereses positivos a devengar. ¿Sí? Y con el cliente la operación puede llegar a pactarse en cuenta corriente, en cuyo caso la cuenta será deudores por venta, o me pudo haber entregado un pagaré, entonces la cuenta será documentos a cobrar. En ambos casos, ya sea que el crédito esté documentado o que sea en cuenta corriente, en los dos casos vamos a estar ante la presencia de la cuenta regularizadora, ¿sí? La cuenta regularizadora dijimos que tiene un saldo opuesto al de la cuenta que regulariza. Si es una cuenta regularizadora del activo, el saldo, sabemos que las cuentas de activo tienen saldo deudor. Entonces, la regularizadora, si sabemos que las regularizadoras tienen un saldo opuesto a la principal, tendrá un saldo acreedor. Y cuando pasemos esa cuenta regularizadora del activo a la estructura patrimonial, debemos exponerla con el signo negativo. ¿Sí? Porque cuando armamos la estructura patrimonial, todas las cuentas de pasivo tienen saldo deudor, se exponen en los términos de la igualdad a la izquierda con signo positivo, excepto las cuentas regularizadoras, que como tienen un saldo opuesto, se exponen con signo negativo. Del otro lado de la igualdad nos vamos a encontrar con el pasivo y el patrimonio neto. También se exponen todas las cuentas con saldo positivo, aunque sean deudor, ¿sí? Son cuentas con saldo deudor, se exponen igual de ese lado de la igualdad con signo positivo, excepto las cuentas regularizadoras, que como tienen un saldo opuesto al de la cuenta principal, van con signo negativo. ¿Se entiende esto? Esto requiere que practiquen. El taller de la semana pasada tienen esta práctica. Sí, sí, yo entendí que su saldo, digamos, sería distinto a la cuenta a la cual está regularizando, ¿viste? Sí. Pero financiera, cuando yo estoy haciendo yo tengo la suma de saldo, balance de suma de saldo, yo quiero hacer la estructura patrimonial. Creo que yo tengo que separar lo que es todos los activos, todos los pasivos, y tengo que hacer también el resultado del periodo anteriormente. ¿En dónde entrarían los intereses? Porque a mí en uno de los ejercicios acá que Bueno. dieron en el aula virtual, dice intereses negativos de becar y después dice intereses negativos también. Bueno, por eso, una cosa son los intereses a devengar, que quiere decir lo que se ha pactado con el cliente, ¿sí? Por la financiación que se le otorga, si es una venta. A medida que vaya transcurriendo el tiempo, esos intereses ya no son a devengar, sino que son intereses ya generados, es decir, negativos. Entonces, ahí tenemos dos cuentas distintas con naturalezas distintas. Intereses negativos a devengar es una cuenta que por su naturaleza se clasifica como regularizadora del pasivo. E intereses negativos implica aquella cuenta que representa el consumo de la financiación, ¿sí?, recibida del proveedor. Porque ya ha transcurrido, yo he usado la financiación. Esa es la diferencia. Y en ese caso, intereses negativos es una cuenta de resultado negativo, que no va a estar en la estructura no va a estar en la estructura de situación patrimonial, sino que va a formar parte de uno de los elementos que componen mi resultado del ejercicio, porque el resultado del ejercicio es resultados positivos menos resultados negativos. Voy a determinar el resultado del periodo. Sí. Y entonces los intereses a devengar no se pondrían ni en activo, ni en pasivo, ni en ninguno de los resultados, los que no se deben. A ver, intereses, volvemos de vuelta. Intereses negativos a devengar. Ustedes lo primero que tienen que hacer cuando arman, ya sea la determinación del resultado o la estructura, primero tienen que clasificar las cuentas. En la estructura en la determinación del resultado van a ir solo las cuentas de resultado, las de resultado positivo y las de resultado negativo. Para armar la estructura patrimonial, tenemos que tener ya previamente determinado el resultado del periodo, ¿sí?
pasamos a armar la estructura de situación patrimonial. Ahí vamos a poner en el activo todas las cuentas cuya naturaleza sean de activo y también vamos a incluir las cuentas regularizadoras del activo, ¿sí? Que un ejemplo claro que ya hemos visto, la cuenta regularizadora de activo que ustedes conocen, es intereses positivos a devengar. ¿Qué particularidad tiene? En la exposición es que esa cuenta se incluye en el activo, pero con signo negativo, porque resta a la obligación a la cuenta principal, es decir, a deudores por venta o a documentos a cobrar. ¿Está claro? Entonces, en la estructura patrimonial, en el lado derecho e izquierdo de la ecuación, es decir, en el activo, vamos a poner todas las cuentas que hayamos clasificado como cuentas patrimoniales del activo y además las cuentas regularizadoras del activo. ¿Con qué particularidad? Que las de activo, todas con signo positivo, y las regularizadoras de activo se exponen con signo negativo. La suma algebraica de todas esas cuentas me va a dar el total del activo. Vamos al otro lado de la igualdad, porque estamos hablando de la igualdad contable. Del otro lado de la igualdad vamos a encontrarnos con el lado derecho de esta ecuación, donde vamos a encontrarnos con el pasivo y el patrimonio neto. ¿Qué vamos a incluir en el pasivo? Todas las cuentas que hayamos identificado con naturaleza patrimonial del pasivo. Y además, dentro del pasivo vamos a incluir las cuentas regularizadoras del pasivo, que en el ejemplo más claro que tienen ustedes es intereses negativos a devengar, que se expone con signo opuesto, es decir, negativo. Ahí suman, hacen la operación algebraica de suma-resta de todos esos elementos y van a determinar el total del pasivo. Y en el patrimonio neto vamos a encontrar dos componentes, capital, social, y el resultado del periodo, que es lo que previamente tuvieron que haber determinado. ¿Sí? Esa es la secuencia que ustedes deben respetar para poder armar y que les cierre el resultado y la estructura patrimonial. Si ustedes... Sí. Creo que entendí ahí, sería que entonces los intereses a devengar se restan a los al cual está regularizando, digamos. Exacto, exacto. Si es intereses positivos a devengar, ¿a dónde va a restar? En el activo. En el activo. Y si es intereses negativos a devengar, ¿dónde va a restar? En el pasivo. En el pasivo, ¿sí? Porque ustedes siempre que utilicen una cuenta regularizadora, analicen cuál es la cuenta que regulariza. Porque la característica de las regularizadoras es que tienen una cuenta principal a la que se encuentra asociada. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Profe, ¿cuál era la diferencia entre IVA CF y DF? IVA CF significa crédito fiscal y que como dice crédito, obviamente al tratarse de un crédito fiscal estamos hablando de un derecho, ¿sí? Contra el fisco, es decir, contra la FIP. Y DF es débito fiscal, que se refiere a una obligación que se tiene con el fisco, es decir, con AFIP. Con que ustedes sepan eso a esta altura del desarrollo de la materia, para nosotros es suficiente, porque en la unidad 4 vamos a ver cómo se determina, ¿sí?, la obligación o el saldo a favor que tenemos contra el fisco. Las compras y los gastos afrontados por un ente generan crédito fiscal y las ventas generan débito fiscal. Por eso cuando registramos una venta van a ver que ponemos, vamos a poner caja a ventas a débito fiscal. Como es un pasivo que incrementa, se anota en el haber. Y eso me indica que es una cuenta de pasivo. Cuando compramos mercadería, por ejemplo, registramos el ingreso por su valor al contado de las mercaderías y reconocemos el crédito fiscal, porque nosotros en esa oportunidad estamos abonando el valor del impuesto, que después se compensa, que es lo que vamos a ver para el segundo parcial. Ah, porque yo justo puse en los ejercicios que está ahí, el del IVA del que me descontó el banco, puse IVA CF y el del otro que era 350.000 más el costo de la mercadería más el IVA, puse también, o sea que nosotros pagamos IVA CF. No, ahí no está bien.
Pero, o sea, si nosotros compramos sería la mercadería. Si No, compraste la no, mercadería es IVA crédito fiscal y se anota en el debe, porque es una cuenta de activos, representa el derecho que tenés ante el fisco. por eso, o sea, en la anotación del libro diario puse la compra de la mercadería, el monto, abajo IVA, el, la representación del IVA y abajo a caja porque era un pago en efectivo. Sí, perfecto, Eso quería perfecto. saber, si puse bien CF o DF. Yo puse CF ahí. Está bien. Gracias por... Crédito. Crédito fiscal significa el CF y DF significa débito fiscal. Igual, ya se van a acordar de nosotros cuando lleguen a quinto y estudien la ley de IVA. Yo no estoy en contaduría, creo que me salvo de eso. No, igual tienen una materia de impuestos, así que no te salvás nada. ¿En economía también? A economía no, ahí sí salvás. Pero Ahí sí tiene... vas a tener el impacto macroeconómico que tiene la variable de recaudación, recaudatoria. Profe, ¿puede explicar de vuelta los asientos de suscripción? De suscripción. Tenemos que tener siempre presente de qué tipo societario, de cuál es la forma de organización del ente. Si tenemos una organización unipersonal, vamos a tener que el momento de suscripción e integración es único, ¿sí? En ese mismo momento se conforma el capital. Entonces, por ejemplo, Zulma Gerula, que es la millonaria del grupo docente, decide armar un emprendimiento y aporta 1 millón de pesos a su emprendimiento. Entonces, en ese caso, el asiento de suscripción e integración va a ser caja a capital. ¿Sí? Esa es una manera, si se trata de una unipersonal. Después tenemos el siguiente, acá vamos a ver solamente 2 casos de tipos societarios que son los más habituales. Tenemos las SRL, que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada, las SRL que seguramente habrán escuchado, y las sociedades anónimas. Las SRL, ¿qué particularidad tienen? Que pueden conformarse, ¿sí?, por determinado número de socios, el capital se divide en cuotas partes, y acá sí, cuando hablamos de tipos societarios, ¿sí?, que están regulados por la Ley de Sociedades Comerciales, sí o sí tenemos 2 momentos. El primer momento es el de la suscripción, donde los socios exteriorizan la voluntad de conformar la empresa, esta nueva empresa, ¿sí? Y dicen de cuánto va a ser el aporte al que se comprometen. En ese caso se usan cuentas para las SRL, por ejemplo. Socio Ariel Pochka, cuenta aporte. Socia Zulma Gerula, cuenta aporte a capital social, por los valores que se hayan comprometido. En ese asiento se refleja el compromiso que asumen los socios de integrar, ¿sí? Bien, siguiente asiento es el de la integración efectiva, es decir, vamos a suponer que Zulma y Ariel se comprometieron a aportar 1 millón cada uno, por lo tanto, no seas rata, Ariel, 20 pesos no hacemos nada. Ellos se comprometen Profe, ni eso, comprar con 20 pesos. el Guarmachén de un, ¿cómo es? De un solo pisito, ¿cómo es? El simple. No, ni eso comprar una 18 pesos está en California, profe. Yo compro una caja siempre. Bueno, aprovechen ahora que son jóvenes y no engordan. Coman todo, porque después directo a la cadera y a la barriga lo que comen. Menos mal que no nos ven no nos ven del cuello para abajo, pues si no, en el horno. Bueno, seguimos con el tema de la suscripción e integración. En el caso de las SRL, habíamos dicho que el capital se divide en cuotas partes. En este caso tomamos el ejemplo de los profes, ¿sí? Ariel y Zulma. Dijimos que va a ser una SRL, entonces el asiento de suscripción va a ser socio Ariel Pochka, cuenta aporte por 1 millón, socia Zulma Gerula, cuenta aporte por 1 millón, a capital social por 2 millones. Ese es donde se exterioriza, ¿sí?, la voluntad que manifestaron los socios y de cuánto se comprometen a aportar. Ese es el primer asiento. Ahí se conforma la sociedad. ¿Cuál es el documento? El contrato social. Esa es la documentación respaldatoria. Luego,
y generalmente esto es a continuación, los socios integran total o parcialmente lo que comprometieron. Vamos a suponer que, como dijimos, la profe Zulma, la platuda del equipo, ella aporta el 1.000.000 en efectivo. Entonces, el asiento de integración para la profe Gerula va a ser caja a socia Zulma Gerula cuenta aporte. Y de esa manera ella cancela, ¿sí?, su derecho, su obligación contra la sociedad. Es decir, la sociedad deja de tener un crédito contra esa socia, ¿sí? Porque recordemos que socio cuenta aporte es una cuenta de activo y representa el derecho que tiene la sociedad de requerir a los socios el cumplimiento de los importes efectivamente comprometidos. Como ella canceló, se comprometió a aportar 1.000.000 y efectuó el aporte en efectivo, la sociedad ya no le puede requerir más nada a Zulma, ¿sí? Ahora bien, Ariel, que no es tan platudo como la profe Gerula, aporta un auto, ¿sí? Aporta un auto que vale 500.000 pesos y aporta mercadería por 100.000. ¿El profe Pochka cumplió con la totalidad de lo que él se comprometió? No. Entonces, tenemos que reflejar en el a ingresar también al patrimonio de la empresa el rodado por 500.000 y lo que él cumplió es 600.000. Es decir, vamos a poner a socio Ariel Pochka, cuenta aporte, 600.000. Si hacemos el mayor en esta oportunidad de las cuentas aporte de cada socio, vamos a encontrar que la cuenta socio Zulma Gerula, cuenta aporte, tiene en el debe 1.000.000 y en el haber 1.000.000. Quiere decir, ese saldo está saldada esa cuenta. Ella ya no tiene obligaciones para la empresa. Ahora el profe Ariel sí tiene. Entonces mayorizamos lo del profe y vamos a encontrar que socio Ariel Pochka, cuenta aporte en el debe tiene 1.000.000, que representa el compromiso que él había asumido, y en el haber vamos a encontrar 600.000, que fue lo que efectivamente integró. Saldo de la cuenta socio Ariel Pochka, cuenta aporte, me va a dar 400.000. Saldo deudor. ¿Qué quiere decir esto? Que el profe Ariel va a seguir teniendo, la empresa va a tener el derecho de requerirle a él que cumpla la integración de esos saldos pendientes de aporte. Y eso necesariamente va a tener que ser cancelado en efectivo, ¿sí? Porque cuando hay aportes en especie, es decir, con bienes, la integración debe ocurrir en el mismo momento en el que se constituye la empresa. En ambos casos, en la integración, la documentación respaldatoria será el inventario inicial, que va adjunto al contrato social. Ahí hablamos de una sociedad de responsabilidad limitada, que tiene la particularidad que se usan las cuentas nominadas de los socios que conforman esa sociedad. Ahora bien, si pasamos al otro tipo societario que vimos para esta etapa de su aprendizaje, vamos a ver la sociedad anónima. ¿Qué característica tiene la sociedad anónima? Que el capital social se divide en acciones y las acciones tienen un valor nominal, ¿sí? Cada acción está conformada por un valor nominal y van a haber tantas acciones en función a cuál sea el valor del monto del capital social. Por ejemplo, si decimos que el capital social era siguiendo el mismo criterio, hay dos socios, ¿sí? Zulma y Ariel, acá ya no usamos la cuenta nominativa, es decir, no vamos a incluir en la cuenta el nombre de los socios, porque justamente los socios permanecen ocultos, por eso se llama sociedad anónima, y vamos a constituir accionistas a capital social. Luego los socios aportan, dijimos que la profe Gerula era una de las socias de la sociedad anónima, aportaba 1.000.000, el profe aportaba mercaderías por 100.000 y aportaba el rodado por 500.000. Entonces el asiento siguiente es el de integración y van a tener que reflejar caja por 1.000.000, mercaderías por 100.000, rodados por 500.000 a accionistas por 1.600.000. El registro de cuánto de los socios queda pendiente no va a quedar expuesto en la contabilidad, sino van a tener información interna de la empresa, que no va a estar visible,
pero la empresa sí va a saber cuánto adeuda cada uno de los accionistas conforme al compromiso que habían asumido. ¿Se entiende esto? Para repasar, ustedes tienen el documento en la sección de documentos donde están los casos y está explicado qué ocurre dependiendo de cuál sea el tipo societario por el cual se conforma el emprendimiento. Así que les sugerimos que vuelvan a repasar eso. Y también tienen la actividad, o sea, la característica es que por suerte pudimos grabar siempre en nuestras clases. Creo que una clase quedó, que no la pudimos por un error técnico, por un problema técnico, pero la mayoría de las clases están subidas al canal de YouTube. Repasen esta clase. Y es más, en la descripción, si ustedes entran al canal, van a ver que los videos de la comisión E tienen la descripción de los temas que abordamos en cada clase. Profe, No sé quién había preguntado esto, pero ¿se entendió? Correcto, dijo Susana. Vale, profe, yo quiero preguntar algo, pero de parte mía, no quiero hacer buchón porque capaz que no vi nada en los grupos. Pero por ahí generan dudas siempre, o sea, a mí también me genera duda y a todos creo que nos genera duda cuando, o sea, la sociedad arranca con un pasivo. El pasivo se registra se registra en la suscripción o en la integración del... Si es un tipo, a ver, independientemente de cuál sea la forma que haya asumido el emprendimiento, el pasivo, a ver, ¿cuál es la característica? Cuando hablamos de un emprendimiento, estamos hablando de un patrimonio diferenciado de sus dueños, porque es una empresa distinta de sus dueños. Entonces, si uno de los socios, por ejemplo, aporta un inmueble y sobre ese inmueble recae una hipoteca, cuando el socio hace el traspaso de esa propiedad, traspasa todo, traspasa el título y si tiene deuda, también reemplaza la deuda. Entonces, vamos a suponer que la profe Gerula tenía una propiedad, un edificio que vale 10 millones y sobre ese inmueble pesa una hipoteca de 1 millón. ¿Cuál es el valor de lo que efectivamente ella integra? ¿10 millones o 9 millones? Y 9, porque el otro es un pasivo. Exactamente, entonces, la contabilidad de la empresa debe reflejar que ingresan los bienes por el valor de mercado, ¿sí? Por el valor corriente. Valor corriente. Tenemos que reflejar que el ingreso, no por el valor neto, tenemos que desagregar los componentes del aporte de la profe Gerula. Entonces, ¿qué vamos a registrar? Si ella se comprometió a aportar 10 millones, en el momento de integrar, no integra los 10 millones, integra 9, porque transfiere la propiedad que en valor de mercado tiene un valor de 10 millones, pero asociada a esa propiedad integra el pasivo. Por lo tanto, ¿cómo podemos medir el valor de integración de lo que ella ha aportado? En 9 millones, que va a estar dado por el registro en el activo del inmueble por 10 millones, a hipotecas a pagar por 1 millón, vamos a suponer que una SRL asocia a Gerula cuenta aporte por 9 millones. A ella todavía le resta aportar, integrar 1 millón más. ¿Sí? Yo lo que hice, o sea, lo puse en el de suscripción, claro, pero van en la integración. O sea, no entendí. Depende, porque si la profe hubiera integrado, si hubiera realizado, armado un emprendimiento que era unipersonal, integración y suscripción coinciden. Es en un único asiento. Ahora, si estamos ante una sociedad, sí se desdoblan los momentos. Profe, y en el caso del que nos dieron, o sea, por lo que supuse, o sea, no terminaron aportando en partes iguales, porque uno aporta 110.000 con el pasivo de 10.000, que serían 120, y el otro aportaba 80. ¿No? Que ahí formaban los 200, o sea, supuestamente era 100 y 100 en partes iguales. O sea, ¿En qué ejemplo? En el de ahora. O sea, en el que mandaron hoy a la mañana. A ver, espera que lo abra. Acá decía que socio A o sea, aportaba dinero en efectivo por 80.000 pesos y el saldo será integrado dentro de los 90 días. Y después dice socio B
aporta un local cuyo valor corriente es de 110.000 pesos, grabado con una hipoteca a favor, definan todo, cuyo saldo pendiente es de 10.000. Entonces, el valor de lo que integra ese segundo socio es de 100.000. O sea, cancela su obligación porque integra el inmueble cuyo valor de contado, el valor era 110.000. ¿Sí? Vos vas a registrar el inmueble por el valor corriente. Vas a reconocer que la empresa asume ahora el papel de deudor de la hipoteca, es decir, vas a tener que registrar el pasivo. Y la diferencia, es decir, el neto resultante entre el valor de mercado menos la deuda que recae sobre la propiedad, es lo que efectivamente aporta ese socio. Por lo tanto, para ese socio está cancelado su obligación de integrar. Se cancela el derecho. En cambio, para el otro socio que aportaba 80.000, ¿sí? Hay un saldo pendiente, es decir, que si yo mayorizo la cuenta del socio A, voy a tener 100.000 como compromiso, integrado efectivamente 80.000, saldo de 20.000, que representa el crédito que tiene la sociedad a reclamarle a ese socio que integre la diferencia que le falta para cumplir con lo que él se comprometió. Sí, profe, se entiende. O sea, la mayoría por ahí lo que habíamos entendido era que aportaba 100, o sea, el inmueble tenía el valor de 110.000 y que los 10.000, o sea, formaban parte del inmueble, o sea, como la hipoteca, digamos. Eso yo entendí y un par más entendimos así por lo que me estuvieron diciendo. Es que es una hipoteca. Vos tenés que reflejar el ingreso del bien por el valor de mercado y también tenés que reflejar el pasivo, que ahora cambia. Claro, pero el pasivo está dentro de los 110.000, no es que está fuera, ¿o no? El valor de mercado del inmueble es 110.000. Punto. El valor ingresa por el valor de mercado, el valor corriente, el valor que tiene en la plaza. ¿Sí? Ese es el valor. Pero de ¿La esos... especificación del ciento... pasivo se hace en un asiento distinto? Perdón, no se escuchó, Imanol. Decime de vuelta. La especificación de que los 10.000 son del pasivo. ¿En el mismo asiento? Porque en ese asiento, en ese asiento vos tenés que reflejar dos situaciones. Que ese socio transfirió a la sociedad dos cosas, el bien y la deuda. Por lo tanto, entonces, ¿el bien a qué valor ingresa? Habíamos visto que el valor de incorporación de los bienes donados o aportados es el valor corriente o el valor de mercado. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de mercado del inmueble? 110.000. Eso es independiente de cuánto sea la deuda que recaiga sobre el bien. El bien en el mercado, en la plaza, vale 110.000 y a ese valor se incorpora el patrimonio de la empresa. Pero a su vez, ¿sí? Ese inmueble tiene una deuda que pesa sobre él. Entonces, ¿qué hace el socio? Transfiere el inmueble y transfiere la deuda. Es decir, que el acreedor no le va a requerir al socio, le va a requerir a la empresa, porque es el nuevo titular de la deuda. Entonces, el asiento será inmueble por 110.000, a hipotecas a pagar por 10.000, a, no me acuerdo si era SRL. Socio B, sí, o sea, sería socio B. ¿Y cuánto es el valor de lo que efectivamente integra? El diferencial entre el valor de mercado menos la hipoteca. Entonces, lo que aporta el socio B cuenta aporte va a ser 100.000. Porque hay que deducir. Claro, profe, se entiende. O sea, yo había entendido que, o sea, por eso le decía, yo había entendido que la hipoteca estaba fuera dentro del valor del inmueble. Por eso había sentado sí, pero o sea, estaba dentro de los 110.000, ya estaba la hipoteca, digamos. O sea, el valor del inmueble son 100.000, lo otro es la hipoteca. No, el valor del inmueble es 110.000. Claro, pero recae la hipoteca, ¿o no? O sea, a ver, una cosa es el valor de mercado del inmueble y otra cosa es la valorización de la integración del accionista. En este caso, el valor, independientemente que haya o no hipoteca, el inmueble vale 110.000. Ahora, ¿la empresa qué va a reconocer como que efectivamente integró el socio? La diferencia. ¿Por qué? Porque ahora la empresa es la que se va a hacer cargo de la deuda. ¿Se entiende? Se transfiere la titularidad del pasivo, que es lo que deduce no al valor del inmueble, deduce al valor, ¿sí?, de la integración del socio.
nada más. Sí, profe, se entiende, sí. Bueno, me alegro. Es un tema bastante... Este tema cuesta a veces comprender, pero bueno, lo tienen que entender de esa manera. Una cosa es lo que vale el inmueble. Si el inmueble tiene una deuda que recae, ¿en dónde me va a afectar eso? En el valor de lo que efectivamente integra el socio o accionista. Lo que él decía, profe, era que la hipoteca estaba a favor, pero no sé si puede haber una hipoteca a favor. Pero está a favor de un tercero. El tercero es el acreedor, el que va a ejecutar la Sí, por hipoteca. eso. Sí, por eso. Esa era la confusión. Que como decía a O favor, sea, pensaba que no, se no, no, no. sumaba. Yo lo senté la hipoteca a pagar, pero pensé que, o sea, en realidad yo puse, a ver, yo le digo el asiento que puse para no generar más confusiones, porque si no, yo había puesto socio A cuenta aporte por 80, socio B cuenta aporte por 120, porque pensé que era, o sea, que era 110.000 el valor, más los 10.000 del pasivo, o sea, de la hipoteca, y puse a hipotecas a pagar a capital social. Yo lo senté todo en el asiento de suscripción, por eso le pregunté. Asiento de suscripción refleja el compromiso nada más. Claro, por eso, sí, 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 hice mal. En el siguiente asiento se resuelve cómo se efectuó la integración. Claro, ahí se divide bien todo, o sea, se desagra todo, digamos. Si te dice que el capital está conformado por partes iguales de los socios, vas a tener socio A y socio B por el mismo valor, a capital social, por la suma de ambos valores. Después, cómo aporta, cómo integra cada uno es lo que diferencia. Es la diferencia entre cada socio. Sí, profe, se entiende, o sea, sería el socio ese aporta al inmueble por 110.000, la hipoteca a pagar y después ponemos de vuelta, o sea, socio B cuenta aporte por 100.000. Sí. Sí, sí, profe, ahí entendí. Sí, lo que dice Brisa en el chat, Rogerio Brisas, es correcto. Para el socio B ese sería el asiento. Inmueble por 110.000, a hipotecas a pagar por 10.000, a socio B por 100.000. Bien. ¿Alguna duda más, chicos? Porque esta era la clase de repaso. Hoy los escuchamos a ustedes. Profe, yo quiero consultar algo. Cuando hago una donación, ¿yo tengo que registrar también el IVA? No, no. Las donaciones no están Solo en alcanzadas. ventas, entonces. Siempre que haya una actividad a título oneroso, se Dale. IVA. Es decir, cuando hay una operación comercial entre las partes. De igual manera, quédate tranquila que nosotros cuando la operación está alcanzada por el IVA en el enunciado del hecho económico le vamos a decir más IVA, como para que ustedes calculen. Las donaciones no tienen IVA, porque no hay una actividad a título oneroso, no hay una contraprestación entre las partes. Vos te estás si es una donación que vos otorgás a alguien, va a ser un resultado negativo, vas a tener que reflejar el resultado negativo, que en este caso será una pérdida, donaciones otorgadas y vas a tener que dar de baja el bien que entregaste. Puede ser mercadería, puede ser, no sé, un inmueble si estás tan generosa, puede ser un mueble, puede ser alguna instalación, ¿sí? Pero ese sería más o menos el modelo del asiento. Si es una donación que se entrega, va a ser una cuenta de resultado negativo en el debe, de pérdida, ¿sí? Porque ¿qué característica tienen los resultados negativos? Pérdidas que no tienen un costo, o sea, que no contribuyeron a generar un ingreso, ¿sí? Son extraordinarias o no habituales, ¿sí? ¿Qué más? Profe, Sí. una duda. ¿Hay un porcentaje fijo para los intereses? No, los intereses siempre le planteamos, o sea, ustedes de la lectura de la operación van a poder determinar. Hay veces que van a tener, por eso va a depender de cómo esté planteado el caso. Por ejemplo, si tenemos intereses explícitos,
vamos a tener la tasa pactada con el proveedor. En ese caso, ustedes van a tener que calcular el monto de los intereses. Puede ocurrir que le demos el valor de contado y el valor de financiado, entonces por diferencia entre el precio de lista menos el precio de contado, vamos a obtener el monto de los intereses. O también puede ocurrir que nosotros solamente tengamos el valor financiado de la operación, no tengamos la tasa pactada, entonces debemos recurrir a la tasa relevante del mercado, que eso nosotros se los vamos a mencionar. Y en ese caso recurrimos a la fórmula financiera para estimar el valor de contado. ¿Cómo era la fórmula financiera, profesora? ¿Se puede volver a repetir? Sí, cuando nosotros nos presentamos ante la situación de que no conocemos el valor de contado y no existen operaciones cercanas con el proveedor y por el mismo producto, debemos recurrir a la estimación del valor de contado, que les dice lo siguiente: el valor de contado estimado es igual al valor financiado dividido 1 más I a la N, donde I es la tasa, ¿sí? Y N es el tiempo. Recuerden que tasa y tiempo deben estar expresadas en la misma unidad, es decir, en meses. Generalmente la tasa está en meses, entonces el tiempo lo debemos proporcionar a esa misma unidad de tiempo. Ahí van a obtener el dato del valor de contado estimado y por diferencia entre el valor financiado menos el valor de contado estimado van a obtener el valor de los intereses que estaban contenidos dentro de ese valor financiado. Profe, ¿el mes se calcula por 30 o 31 días para calcular el tiempo ahí? Y generalmente es por 30. Pero es irrelevante, porque, a ver, si yo te digo 45 días, si vos tenés una tasa del 4% y el plazo de financiación es de 45 días, vos vas a hacer 1,5. ¿Sí? O sea, partimos de que el mes tiene 30 días. Bueno, tenemos que ir cerrando porque empieza la clase de la otra comisión. ¿Hoy no va a tomar lista, profe? No tomaron asistencia. No. Hoy es clase de consulta, no era con asistencia. Profe, me olvidé de preguntarle algo. ¿Todas las comisiones rinden a la misma hora? Y si llega a pasar algún inconveniente que colapse el aula, como a veces suele suceder, ¿qué sucede ahí? ¿Se pasa para otro día o...? Nosotros planteamos la posibilidad de hacer el parcial con esta metodología que ya les explicamos, justamente para evitar el colapso. Van a rendir todos en el mismo horario, todas las comisiones juntas. La gente de sistemas nos dice que el sistema va a soportar esa forma de tomar el examen, con lo cual confiamos en eso y en principio no tendríamos que tener inconvenientes. De cualquier manera, ante cualquier problema que pueda existir, lo vamos a ir viendo. Estamos siempre conectados al aula virtual por chat y al correo durante todo el desarrollo del examen, así que ahí vamos a ir viendo qué puede llegar a pasar. Hasta ahora, entiendo, no tendríamos inconvenientes. En exámenes anteriores, con esa metodología no tuvimos inconvenientes. Sí, cuando había que subir archivos, por ahí se ponía complicada la cosa, pero así como lo planteamos, entendemos que no va a haber problema. Si ocurre, vemos qué ocurre. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Dale, hasta luego. El planteo que hace Matías respecto de la nota de cooperación zonal, lo que tenemos que analizar primero es si es un hecho económico o no. Lo que ocurrió el 18 de abril del 2021 es una nota solicitando una donación. Dice que van a responder en breve, pero en realidad no respondieron nada. Alguien nos pidió algo, pero económicamente entendemos que no hubo variación patrimonial. Y si no hubo variación patrimonial, no hay registración que hacer, ¿no? Ese documento, esa nota de la cooperadora zonal, no generaría registro porque no hay hecho económico que registrar. No hubo cambio en el patrimonio. Bueno, si no tenemos más dudas, creo que daríamos por cerrado el día de hoy.
chicos, practiquen, estudien y bueno, Profe, ¿sí? ¿vamos a tener clase el jueves después del examen? No, después de solo examen. Con eso va a ser más que suficiente, creemos. Bueno, ¿qué te hace sufrir? No sé, por ahí, justo iban corrigiendo durante la clase, me iban cagando a pedo, todo ahí. Hiciste mal esto, hiciste bien esto. No, eso lo vamos a hacer después. Por ahí sufríamos todo en un solo día ya. Cosa de no estar preocupado otro día, así todo largo, ¿no? No, el jueves vamos a sufrir y con posterioridad solo buenas noticias. Esperemos solo buena noticia. Pues. Bueno, gente, estamos entonces. Muchos éxitos. Repasen, estudien y practiquen, ¿sí? Nos esperamos el jueves con todas las energías a partir de las 14 horas. Vamos, profe. Hasta luego. Chao, gente. Chao, profes. Chao. Chao, profe. Gracias. Adiós. Gracias, profe. Chao, chao. Chao, profe, hasta luego. Tenemos que cerrar la grabación porque empieza la comisión de y se nos